Saludos mis queridos hermanos. Qué bueno que nos podemos encontrar nuevamente a través de Vida TV y de este su programa Proyecto Real, que es la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Jesús Narváez, este servidor, está dispuesto a compartir con usted un tiempo muy especial. Gracias por el apoyo que nos han prestado, que nos han dado. Han sido muy receptivos. Se han ido suscribiendo a Vida TV y eso ha hecho posible pues que tengamos unos cuantos seguidores. No queremos ser famosos, lo que queremos es que el mensaje llegue a muchas personas. Hoy quiero hablarles, por ejemplo, de algo que muchas personas anhelan. Y muchas personas quieren llevar una vida sobrenatural, pero no en los términos en que Dios lo presenta, sino como el mundo se los propone. Han visto el mundo Marvel, el mundo de los sueños. ¿Quién volara como Superman? ¿Quién volara? ¿Quién corriera como Flash? Puros inventos, puros sueños. Pero la vida que Dios nos propone que llevemos es una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque la sobrenaturalidad hace posible que nosotros podamos alinearnos con el plan de Dios. No podemos vivir la vida que Cristo nos propone con la fuerza o con la vida natural. La Biblia lo llama en ocasiones el yugo. El yugo natural es ese yugo en el que nosotros vivimos, contrastándolo con la vida espiritual. El yugo es una carga, podamos decirlo así. Usted quiere volar, correr a 100 kilómetros por hora. Eso es imposible, porque el hombre no fue hecho para volar, ni para correr a esa velocidad. No puede hacerlo. Tenemos nuestras propias limitaciones. Cuando el Señor Jesucristo nos encomienda, que le encomendó a los discípulos que predicaran el evangelio, que vivieran el evangelio, no se puede predicar, no se puede vivir, no se puede presentar el reino de Dios a través del evangelio al mundo con una vida natural, con nuestra fuerza, con nuestro ánimo. Con eso no, tenemos que llevarlos sobrenaturalmente. Y esto lo planificó Dios. Es por eso que estamos viviendo una era tan importante, porque es la era del Espíritu. De la única forma en que nosotros podamos vivir la vida que Dios nos propone es viviéndolo en el Espíritu Santo. En el pacto que hemos hecho con el Señor Jesucristo, o el que Él hizo con nosotros, donde hay una cantidad de promesas, donde ese pacto requiere solamente de que nosotros lo creamos, como Dios se lo planteó primero que todo a Abraham, que le hizo un pacto y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, cree y madura ante las promesas que yo te estoy haciendo. Él le hizo una promesa de que de él iba a nacer, iba a sacar una nación. De esa nación vendría el Cristo. A nosotros nos hace algo semejante. Nosotros tenemos que ganarnos al mundo entero para Cristo, pero no lo podemos hacer con nuestra fuerza, sino de una manera sobrenatural. Y para que esto ocurra, tiene que venir el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestras vidas. Mi amigo, mi amiga que está en la sintonía, si no tiene todavía el Espíritu Santo de Dios, por mucho que se esfuerce, por mucho que usted pueda ir a misa o pueda ir a cualquier parte, a una congregación, inclusive visitando a los evangélicos,
y pretende que con la asistencia usted puede llevar una vida sobrenatural, es imposible, no se engañe. Eso no puede ser así. El espíritu tiene que estar morando amalgamado en el espíritu del hombre. Y para que esto suceda, el hombre o la mujer tienen que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este es un mensaje muy fácil de entender. De lo contrario, nos caemos a mentira, nos engañamos y morimos y nos perdemos. ¿Por qué perderse cuando la verdad se ha manifestado? Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie entra en la dimensión del Padre, ni de las promesas del Padre, ni dónde está el Padre, si no es a través de Él. No hay que darle vuelta a esto. No hay caminos verdes. No hay una puerta secreta. No se puede saltar la cerca. El único camino se llama Jesucristo. Y a través de Jesucristo podemos recibir el don del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, para que venga a fusionarse con nuestro espíritu. Así es como comenzamos a llevar o podemos llevar una vida sobrenatural. Aun cuando tengamos el Espíritu Santo de Dios, entonces tenemos que prestar la debida atención a los lineamientos que Dios nos da a través de su palabra para que podamos llevar a efecto esa vida sobrenatural, esa vida poderosa. Bendito sea el Señor. Muchos quieren llevar una vida poderosa sin el Espíritu. Repito, es imposible. Y para los creyentes, como usted y como yo, tenemos que tener muchísimo tiempo de comunión con Dios para que Él pueda, a través de los mecanismos divinos de transferencia, Él pueda darnos a entender qué es lo que tenemos que hacer en esa vida sobrenatural que Dios nos propone. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le buscan. A ellos daré a conocer mi pacto. Así dice el salmista. Cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Dios, entonces Él va a utilizar los mecanismos que están en las Escrituras para transferirnos, para darnos a conocer qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, si usted quiere llevar la vida común que llevan todos los seres humanos, que al fin y al cabo nacen, crecen, se multiplican, envejecen y mueren. Ya, se acabó todo. Bueno, no todo se acaba. Hay consecuencias de no recibir el amor manifiesto de Dios a través de la justicia que fue hecha en Cristo Jesús. Así que con el yugo natural no podemos. La vida que nos propone el Señor Jesucristo tenemos que llevarla sobrenaturalmente, y esto es con el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, necesitamos inclusive cuando ir a las Escrituras, cuando vamos a las Escrituras, tenemos que estudiarla, tenemos que disponernos, ser muy diligentes, porque tenemos que entenderla sobrenaturalmente. Hasta eso, no podemos ir a las Escrituras sin tener conciencia de que tiene que ocurrir, que es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, el que nos va a guiar. Él nos va a mostrar la verdad, su intencionalidad a través de su palabra. De manera que cuando vamos a las Escrituras, tiene que ser sobrenaturalmente. Esto, usted tiene que hacer conciencia de eso. Yo hago conciencia de eso. Todos los días, sin pretender prender por acá una propaganda, ¿no? Pero cada vez que voy a las Escrituras, yo invito al Espíritu Santo de Dios conmigo a que me muestre. Porque es que en mi análisis natural, en mis conclusiones, no puedo entender el perfecto plan de Dios. Porque Dios es infinito y las repercusiones que tiene cada obediencia a su palabra tiene repercusiones de carácter infinito. Entonces yo necesito
el Espíritu Santo de Dios que me guía a toda verdad y a toda justicia. Y para eso está, entre otras cosas, el Espíritu Santo de Dios. En esta era, en esta dispensación, en el tiempo de la iglesia. Desde la cruz para acá, el Espíritu viene a amalgamarse cuando el hombre cree en el Señor Jesucristo. Se amalgama con él y entonces comienza una vida sobrenatural. Sin renunciar a la vida natural que tenemos que llevar aquí en esta tierra. La vida natural para dormir, para comer, para... Hay muchos que inclusive dicen, bueno, hasta esa vida de alimentarnos, de dormir, de hablar, de hacer todas las cosas, yo le preguntaría al Espíritu Santo de Dios cómo hacer. Allí tenemos un gran problema hoy con respecto a la forma en que debemos alimentarnos. Me gozaba con mi esposa porque si usted va al internet y busca qué comer para estar saludable, bueno, unos dicen que la avena está bien y otros dicen que la avena está mal, que no podemos comer avena. Otros dicen que sí a la mantequilla y otros dicen no, que agrega una grasa a nuestro organismo que no nos conviene. Bueno, entonces el listado se va reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y ella se reía porque yo les decía que tendremos que comer como los astronautas, a punta de cápsulas. Entonces, va a llegar ese momento. Por ahora, lo único que podemos hacer es comer o alimentarnos, haciendo de nuestra alimentación el menor daño posible. Yo creo que en ese sentido también tendremos que preguntar al Espíritu Santo de Dios, Señor, ¿qué comemos? ¿Será que el Espíritu Santo de Dios no nos dirá y no levantará el vaso, el canal necesario para decirnos qué hacer? Porque cuando le preguntaron a aquellos 3 varones, incluyendo a Daniel, cuando el rey ellos dijeron, no, 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 nosotros tenemos nuestra alimentación, nuestras verduras, nuestra agua. Él le dijeron ¿qué? Bueno, asimismo hoy vamos a tener que pensar mucho en esos detalles. Pero prosigamos con la parte más que es más gruesa, de mayor peso. Y tiene que ver pues con el Señor Espíritu Santo. Hay una porción que encuentro en las Escrituras, en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, que es central para lo que estoy hablando, donde dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia, pero el Espíritu Santo es el Señor activo en la iglesia. Y donde está el Espíritu activo, donde se le está prestando la debida atención, allí hay libertad. Porque este es el tiempo. La noche que el Señor Jesucristo fue arrestado o que lo tomaron prisionero, él estaba en Getsemaní, pero hasta que llegó a Getsemaní, él tuvo una conversación con sus discípulos, que comenzó con el participar de la cena del Cordero, de la Pascua, celebrar la Pascua, en donde inclusive pienso que el Señor Jesucristo hizo de una vez la transición con 2 de los elementos que debían sustituir los elementos que eran de la Pascua. Ahora era pan y vino. Y el Señor Jesucristo mandó a preparar todo aquello y aquella misma noche les habló de muchas cosas, cómo tenían que orar, cómo tenían que comportarse, el servicio a través del lavamiento de los pies, en fin, toda una serie de enseñanzas de qué era lo que tenían que hacer. Pero guardó para esa oportunidad el decirles que él se tenía que ir y que vendría el otro consolador, que era el Espíritu Santo de Dios. Y ellos, por supuesto, se pusieron tristes porque ellos estaban acostumbrados a estar con el Señor Jesucristo día y noche por 3 años y medio, un seminario intensivo de vida.
Y a que ahora de repente este le dice, yo me voy, pero no se preocupen, yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar otro consolador. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Porque él le dijo, es necesario que yo me vaya, les conviene. Porque el Espíritu Santo, él puede estar en todos a la vez. Y él les va a enseñar y les va a traer a memoria todo lo que yo les he dicho durante 3 años y medio. Él les va a dar a entender la esencia de lo que yo les dije. Porque yo sé que muchos de ustedes quedaron locos cuando yo hablaba de cosas, cuando yo enseñaba. Para hacer más corto esto, voy a acudir a lo que está escrito en Juan, en el capítulo 16, de lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo aquella noche a los discípulos. Y dice el versículo 7 en adelante, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo repito, trascendental esto. Y cuando Él venga, convencerá. Ahora, ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Aquí lo dice. Pero ¿quiénes tienen que hablar de eso? ¿Quiénes son los canales a través de los cuales se va a proyectar el Espíritu Santo? Nosotros, la iglesia. Tenemos que estar apercibidos de las verdades, porque a dos cosas vino el Espíritu Santo de Dios, a dos cosas fundamentales. Número uno, cuando llegara el tiempo de la manifestación del Espíritu, que fue en el día de Pentecostés, donde se iba a quedar morando en los hombres que recibieran a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, el Espíritu Santo de Dios vendría para glorificar al Hijo. Todo lo que iba a hacer, lo que haría entre ellos, todos los milagros, la clase de vida que llevarían, el Espíritu Santo iba a glorificar al Hijo. Esa es la primera función del Espíritu Santo de Dios. En el tiempo, en la era del Espíritu, en la era de la iglesia. Y número dos, el ministerio bautizador del Espíritu Santo. Ese ministerio bautizador del Espíritu Santo es el sumergir en las verdades del Padre, del Hijo y del mismo Espíritu Santo a los creyentes. Por eso es que muchas personas hablan de esta parte tan importante de la vida en Cristo. Hacen un simbolismo, una ceremonia que tiene que ver con el ser bautizado, sí, para una nueva vida, mueren con Cristo, son sepultados y resucitan para una vida nueva. Sí, pero eso hay que llevarlo a efecto. El simbolismo no salva. El ser bautizado no salva. Lo que salva es la esencia del bautismo. Y eso hay que vivirlo todos los días como justificado. Y de esto habla Romanos en el capítulo 6. Pablo lo dice muy clarito. Los versículos que van del 1 al 4. Bien claro está. Usted tiene la oportunidad de buscarlo, leerlo y meditarlo. Pero por ahora, en función del tiempo, quiero compartir con ustedes más de lo que ya comencé a leer. Entonces dice que cuando Él venga, ¿quién va a venir? El Espíritu Santo de Dios. Él va a convencer al mundo de pecado. ¿Por qué de pecado? Y dice aquí, ¿por qué de pecado? Por cuanto no creen en mí. Es decir, la renuncia de no creer en el Señor hace que el hombre continúe en esa condición de pecado, postrado en su pecado. No hay forma, no hay ritual, no hay fiesta, no hay ceremonia que el hombre pueda hacer con la vida natural que lo pueda hacer libre del pecado. No. El pecado hace que las personas, si mueren en esa condición, se pierden. Entonces dice el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios va a convencer al mundo, atención, a través de nosotros, de todo lo que digamos nosotros, de que
si una persona peca y permanece así sin haber sido perdonado, muere y se pierde. Cuando muera, no va a dar precisamente a la presencia de Dios. Y no quiero ser muy alarmista, pero no va a dar a la presencia de Dios. Se pierde. Vamos a utilizar ese lenguaje escritural. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De justicia, ¿qué es lo que va a convencer el Espíritu Santo de Dios a través de sus hijos? Va a convencer al mundo que de justicia. La obra que hizo el Señor Jesucristo, la obra en que pensó el Padre en dar a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, de canjear su vida para el perdón de los pecados y quedara satisfecha su rectitud y justicia, entonces esto hizo posible de que la justificación se hiciera presente y perfecta con la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, entonces se hizo efectivo la justificación de todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y los pecados le son perdonados. Esa es la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. La otra parte que tenemos que enseñarle por el Espíritu Santo es que, y de juicio, tenemos que convencerlo, y de juicio. Aquí no va a quedar todo en neutro, porque ya el enemigo, el diablo, el príncipe de este mundo, ya ha sido condenado. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto comenzó y lo podemos traer a memoria con lo que escribió Moisés en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso se lo dijo al diablo. En su momento, Jesucristo le cortó la cabeza al diablo. Con la obra que él hizo y la finalizó en la cruz y luego su muerte y resurrección, con esto le quitó toda autoridad al diablo. Y con eso se fijó el que él tenía que ser echado en su momento de este mundo. Ejecutivamente, o mejor dicho, legislativamente ya está hecho. La ejecución la tomamos nosotros cuando creemos y nos acercamos al Señor Jesucristo. De manera que el Espíritu Santo vino a estas tres cosas, entre otras, a convencer de pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Ya el Señor Jesucristo, yo voy al Padre, ya yo hice todo lo que tenía que hacer, inclusive dijo el Señor Jesucristo en la cruz, las últimas palabras, telestai, que quiere decir consumado es. Ya yo hice todo. Y luego habla de que el juicio, porque es que esto no se va a quedar en neutro, no se acaba todo y todo el mundo borrón y cuenta nueva en un momento. Todo lo que el hombre ha hecho tiene que pagar, tiene consecuencias. Todo lo que ha hecho mal tiene sus consecuencias. No quiero pagar, no quiero tener consecuencias por el pecado o los pecados cometidos. Bueno, tengo que aferrarme a Cristo porque esa es la solución que Dios ha dado. No hay otra salida, mi querido amigo, mi querida amiga. Usted no está en sintonía por coincidencia, sino por providencia. Y qué manera tan clara de poder compartirlo con usted. Dice todavía el versículo 12 de este capítulo 16 de Juan. Aún tengo, dijo el Señor Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. La Biblia más adelante, y sobre todo en el Nuevo Testamento, Pablo comienza a hablar de los misterios. Había muchas cosas que los discípulos, aunque cuando pasaron con él 3 años y medio de un intensivo ministerio, el seminario, no entendían. El Espíritu Santo es quien va a enseñar. Él es quien nos va a guiar. Él es el Paracleto, es el que nos va a ayudar a hacer, a hablar, a actuar, a pensar como debe ser.
Hay 4 mecanismos que están en la Biblia y seguirán esos 4 mecanismos. Uno es la revelación, la visión, la iluminación y la inspiración. Esos son los 4 mecanismos. Con esos 4 mecanismos divinos de transferencia fue posible que se escribiera la Biblia. Por 40 hombres aproximadamente, se tiene entendido, en más de 3000 y tantos años. Dios visionó, Dios inspiró, Dios reveló, Dios iluminó y se escribió la Biblia. Completica, ahí está. Sin embargo, Dios hace promesas de que eso continuará. No para que se escriba más Biblia, sino para que arranquemos de allí, de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que tenemos que visionar, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que, siendo inspirados, actuar para la gloria de Dios y para beneficio nuestro. Usted debe entender estas cosas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso es una promesa que el Señor le hizo a sus discípulos aquella noche. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que oyere. Que oyeren, ¿cómo es que el Espíritu Santo de Dios va a oír? Claro, vamos a decirlo en estos términos. La conversación que tenga el Padre con el Hijo, el Padre con Jesucristo, y como ellos tres siempre están allí, entonces, por eso es que el Señor Jesucristo dice, porque Él tomará de lo mío, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No podemos llevar una vida sobrenatural sin tomarnos de la mano y preguntarle y vivir continuamente en comunión con el Espíritu Santo. Es imposible. Y lo digo una y otra vez, es imposible. Aquí no cabe religión alguna para que suceda lo que Dios dice. Si nosotros necesitamos saber qué hacer, qué pensar, cómo actuar, tenemos que preguntarle y esperar que el Espíritu Santo de Dios que fue enviado haga el trabajo, porque lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él no va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora nosotros tenemos que ir a las Escrituras y entender una y otra vez estas cosas. Me gocé mucho escuchando enseñanzas en estos días acerca de la necesidad de que en medio de esto, vamos a relacionarlo, en medio de esta necesidad de llevar una vida sobrenatural, tenemos que entender que hay dones y hay frutos. Primera Corintios en el capítulo 12 habla de los dones espirituales. Gálatas en el capítulo 5, versos 22 y 23, muy famoso. Allá habla de los frutos. Los dones los reciben los hijos de Dios, son regalos de Dios. El don de hablar en lengua, el don de la fe, el don de la sabiduría, es ese don de la ciencia. Son dados de Dios. Y muchos de nosotros queremos vivir esa sobrenaturalidad. Maravilloso, sí, recibimos los dones, pero tenemos que llevar una vida equilibrada, porque muchos de esos dones cesarán. Hay otras cosas tan importantes que también vienen por el Espíritu. Y son los frutos los cuales tenemos que trabajar. De eso es precisamente habla la carta a los Gálatas, escrita por Pablo. Él habla de los frutos del Espíritu y comienza a hablar del amor. Es el primer fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas esos son frutos. Pero ¿saben una cosa?
que los frutos no nos los van a dar. Eso tenemos que trabajarlo con el Espíritu Santo. Están allí porque ya Dios puso estas cosas en nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero tenemos que entonces que trabajarlos para que puedan fluir. Tenemos que dar fruto. No es coincidencia que la primera ordenanza que Dios le dio a Adán fue esa: fructificar. Y luego le dijo: multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. De eso hablaremos en la próxima oportunidad. Pero por ahora, nosotros tenemos que fructificar. Nosotros tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, el fruto del amor, el primero, tiene que salir de nosotros. Porque saben una cosa, para que el mundo entienda que en nosotros está Dios, tenemos que amar sobrenaturalmente. El amor que el mundo propone es el amor eros, el amor entre parejas, que se va hasta la relación sexual. Y hasta nos han dicho que ese es el amor. Ese es el mundo. No el amor filio o fileo. Es el amor de la familia, el amor de la amistad. Existen varias palabras en griego que quieren decir amor de una manera y que han sido traducidos por amor en el castellano, y todo es amor. No, pero existe una palabra en griego que es ágape. Ese ágape es un amor con una característica que es sacrificial. Es sacrificial. Y si el amor es el primer fruto del Espíritu Santo, el cual está morando en nosotros, tenemos que trabajarlo para que entonces podamos sacar de nosotros y amar, para poder decirle, para poder mostrarle, como decía en esta carta, en la parte de Juan, donde nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo. ¿Cómo lo vamos a convencer si no amamos como Dios dice en su amor ágape? ¿Ah? Nosotros pensamos que el amor es darle un besito de yo te amo, y llenamos de besos a todas las personas, los llenamos de saliva a todos, y ese es el amor. No, hermano, esa es una expresión del amor, que por cierto tiene que ser sincera. Pero el amor ágape es sufrido. Bien dice Pablo cuando escribe a los de Corintios en el capítulo 13, el amor de Dios es sufrido, no espera nada a cambio, Él lo da todo, no es egoísta, todo lo espera. Toda la descripción que se hace allí de Primera de Corintios, ese es el amor ágape. Por cierto, de una manera espectacular, Pablo escribe esto y hace una confrontación entre lo que es o lo que son algunos frutos y otros dones. Dones frente a los frutos. Si yo puedo profetizar, si yo puedo tener ciencia y conocer todas las cosas, pero no tengo amor, de nada sirve. Hay un contraste que está haciendo Pablo en esa carta, en ese capítulo 13 de Primera de Corintios. Porque el equilibrio está en que nosotros recibamos los dones. Yo quiero fluir en los dones. Es más, yo le pido al Señor, Dios mío, que yo pueda orar por las personas y sean no salvas, sino sanas primero, para que vean el poder de Dios. Porque todos queremos fluir en el poder de Dios. Sí, eso está bueno. Pero cuando conocen a uno en persona, se dan cuenta que carecemos, la mata está pelada, no hay ni un frutico, ni uno así. Y el amor, que debe ser el primero, no está ni por todo esto. Hay muchas decepciones. Yo conocí a un hermano, y no voy a decir el nombre, porque inclusive ella murió.
Yo lo conocí, Dios lo usaba con una palabra, tenía una sabiduría ese hombre de parte de Dios, era poderoso en la predicación y yo entendía mucho de las cosas que él decía y me gustaban y anotaba todo esto. Pero una vez lo conocí en persona. Ustedes saben que yo soy locutor y estuve en una programación, estuve con Proyecto Real por allá en Reloj en los años 94, 95, cuando yo conocí a ese varón y lo invité al programa. Pero para que fuera el programa tuve que rogarle en un teatro donde estaba, en el Teatro de los Niños Cantores. Me acerqué a él y me trató de una manera tan dura. Y yo, pero bueno, ¿y por qué él está respondiendo de esta manera si yo le estoy hablando de algo que tenemos que hacer, de una oportunidad a través de un medio de comunicación como lo es la radio? Bueno, me trató mal, pero yo no le presté atención a eso porque yo estaba muy claro en que algunas cosas son el poder y otra cosa son los frutos. Porque los frutos tienen que ver con el carácter. Y esa persona tenía un mal carácter. De manera que tenemos que trabajar nuestro carácter. Pablo decía a los de Gálatas que él oraba, él derramaba lágrimas porque el carácter de Cristo fuera formado en ellos. El carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a que formemos el fruto que ya Dios puso en nosotros. Pero tenemos que trabajarlo. Así trabajamos el carácter. La Biblia lo llama también, en el proceso de la santificación lo llama santificación. En el proceso de la salvación, quise decir, lo llama santificación. El que ha sido justificado tiene que vivir por fe. ¿Para qué? Para crecer hasta llegar a la santificación que tiene por regalo la glorificación al final de los tiempos o al final del tiempo en que Dios decida buscar a su iglesia. La santificación. Esta parte es sumamente importante para el entendimiento de un ente, tomados de la mano con el Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, si usted pretende seguir viviendo la vida sin considerar la presencia del Espíritu Santo, quien nos fue dado. Mire, hay una porción que encontramos en Romanos, en el capítulo 5, verso 5, donde dice así, y yo lo comparto porque lo tengo aquí para usted. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestra vida, ahí trajo el amor. Porque Él en su naturaleza, Él es amor. Es más, dentro de la teología propia, esa parte de la teología, muchos concluyen que el Espíritu Santo es la personificación del amor de Dios. Y con estas cosas nosotros nos gozamos. Con estas cosas hacemos posible llevar una vida poderosa, pero una vida que a la vez con equilibrio se convierta en una vida que da fruto. Que las personas se acerquen, mi hermano, alarguen su mano y tomen el fruto que ya tenemos de Dios. Y con ese fruto van a fortalecer sus vidas. Van a tener los nutrimentos necesarios para llevar la vida que Dios nos propone. En una vida de amarnos mutuamente. Por eso es que el mandamiento que cierra y recoge toda la ley tiene que ver con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo encerró todo. Y eso lo explica precisamente Pablo en el capítulo 5, versículo 14 de su carta a los Gálatas. Mi querido hermano, mi querido amigo, para usted, mi hermano y mi hermana, que me escucha atentamente, el Espíritu Santo de Dios es vital
que andemos tomados de la mano con Él, que tengamos comunión con Él, que cerremos una vida con Él, para que entonces podamos llevar la vida que Dios planificó para nosotros, una vida sobrenatural. Así están llamados a vivir los hijos del Señor. Y en función de eso, yo le creo al Señor Jesucristo. Desde hace días estoy por, ah, por llevar a efecto una oración aprovechando esta plataforma, aprovechando este momento de ministerio a través de Vida TV, de orar por usted. Yo voy a orar por usted porque el Espíritu Santo de Dios me dice a mí que ore por usted. Yo no sé qué es lo que le está aconteciendo, pero Dios nos libera. Dios nos trae libertad. ¿Libertad qué? Una libertad financiera, una libertad de gozo con nuestra familia, en nuestro trabajo, de enfermedades y dolencias. Yo no sé qué, pero yo voy a orar en el nombre de Jesús por la gracia del Espíritu Santo de Dios que mora en mí. En el nombre de Jesucristo. Oh Padre, te ruego ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, sé propicio a las necesidades que en este momento tenga mi hermana y mi hermano, mi amigo y mi amiga inclusive, para que sepan que Dios los ama. Sé propicio, Espíritu Santo de Dios. Cuélate al pensamiento de esta persona, de usted que está allí frente a esa pantalla, y pueda recibir de parte del Señor la salud. Comencemos con la salud. Toda presión, todo engaño, toda perturbación, toda dolencia, como se llame, sea libre de esa enfermedad en el nombre de Jesucristo y dé testimonio de lo que Dios está haciendo. Si se siente bajo presión, bajo angustia, por las presiones que son propias de la vida. Le comentaba yo a mi hija en estos días, qué difícil es vivir, muy difícil. Una serpiente nos quiere morder, el tigre nos quiere comer. Aquí en la ciudad, si se equivoca uno lo atropella el carro. Si uno no tiene la sensatez para alimentarse como es debido, nos matan las enfermedades por los nutrimentos que no llegan. Las bacterias, los virus, los hongos, nos quieren matar. Es difícil vivir, hermano. Es más, cuando usted lee en las escrituras, Señor, cuán agradecido estamos. Yo estoy muy agradecido, Señor, porque la vida me presiona y estoy tomado de la mano contigo y yo me aferro. Vivir, la vida es difícil. Pero cuando la llevamos con el Espíritu Santo de Dios de una manera sobrenatural, se hace más llevadera. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Él nos dio el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo de Dios está dispuesto a que nosotros seamos inclusive los canales a través de los cuales el amor de Dios pueda vertirse sobre esta tierra. Sea sano, sea libre en el nombre poderoso de Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios y su precioso ministerio, el que nos ha sido dado y está en nuestros corazones cuando decidimos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a dejarlo hasta acá, no sin antes decirles que tanto Facebook como Instagram usted puede accesar a través de @VidaTVPlay. Y cuando lo quiera hacer a través de YouTube o Spotify, a través de Vida TV Play. Regístrese. Suscríbase. Envíele esta producción u otras producciones de mis hermanos queridos que pertenecen al staff de Vida TV. Envíelo a otras personas porque necesitamos que esta palabra
que el dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea dado a conocer a muchas personas para que pasen de muerte a vida, para que pasen a formar parte de la familia de Dios. Por ahora nos detenemos. El Señor me los bendiga en su grado.